Muchas gracias, hermano, una vez más por la invitación, por estar aquí y compartir de la palabra del Señor. Estamos contentos y nos sentimos a gusto aquí en medio de ustedes. Así que muchas gracias, hermano, una vez más. Bueno, vamos a leer entonces en Efesios capítulo 5. Vamos a continuar con este estudio. Esperamos terminar en esta ocasión el capítulo 5. Vamos a leer en el versículo 18 en adelante. Dice así: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a dejar hasta ahí nomás la lectura. La verdad es que esta porción continúa y abarca, como dijimos la vez pasada, del versículo 1 al 4, la relación con los hijos o familiar, y del verso 5 al 9, la relación social o laboral. Y aquí en el verso 22 hasta el final del capítulo 6, del 5 hasta el versículo 33, abarca la relación matrimonial. Ahora, ambas áreas, o esas tres esferas de áreas donde cada uno de nosotros participamos en algún momento, todos nosotros fuimos hijos, la mayoría estamos casados y la mayoría también se relaciona en la parte social o laboral. Bueno, todos esos ámbitos, todas esas esferas se necesita, mis queridos hermanos, y esto es lo importante y lo que tiene que quedar y lo que tengo que aspirar, lo que se necesita para actuar en esa esfera es la llenura del Espíritu Santo. Eso es de gran importancia, es de primerísima importancia, si lo pudiéramos enfatizar de alguna manera, es lo más esencial que tengo que buscar en mi vida cristiana, la llenura del Espíritu Santo. Por eso, aunque lo vimos la vez pasada, comenzamos en el versículo 18, donde el apóstol Pablo menciona una práctica conocida. Aquellos quienes está escribiendo, como es la embriaguez. Ellos saben, experimentaron en su vida pasada seguramente la embriaguez y se daban cuenta que eran controlados por el vino, por algo que antes no tenían y que ahora ellos tenían dentro y les controlaba sus actos, incluso su hablar, su conducta. Y eran controlados por ese vino, que en realidad les hacía actuar de una cierta manera. Y Pablo dice, no, ya con eso
sino que más bien dice, sed llenos del Espíritu, y ahí está hablando del Espíritu Santo. Y lo que quiere el apóstol Pablo es que el creyente anhele ser lleno del Espíritu Santo. Y la instrucción es que el creyente tiene que ser lleno. No es algo que tiene que pedir, no es algo que tiene que esperar de brazos cruzados, sino que es algo que él tiene que buscar. Pero la verdad de las cosas es que si el creyente, el que toma la iniciativa aquí, la idea es que el creyente tiene que dejarse llenar. Es decir, que el Espíritu Santo tome control de su vida entera y completa. Que ojalá el Espíritu Santo pueda transitar por todos los compartimientos de la vida interior. El Espíritu Santo ya lo tenemos. Capítulo 1 dice que habiendo oído y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ya tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es garantía, es prenda de lo que ha de venir, de la herencia futura. El Espíritu Santo no se va de nuestra vida por ninguna causa, por ningún pecado. Del verdadero creyente el Espíritu Santo no se va, lo tiene. Pero ahora la idea es que él viva como dueño de casa. La idea aquí es que él controle la motivación, los pensamientos, las decisiones, la voluntad del creyente. Entonces debemos ser llenos del Espíritu Santo. Dijimos la vez pasada que hay algunos indicios para que el Espíritu Santo pueda tener una llenura completa en nuestra vida. Y lo primero que dijimos es que allá en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis el Espíritu. Y eso habla de poner resistencia al Espíritu, de ponerle obstáculo al Espíritu, de ponerle una barrera al Espíritu, de no obedecer la influencia del Espíritu. Fíjese que el Espíritu Santo dijimos también que es una persona, no es una fuerza que irrumpe así y pasa a llevar todo, no, es una persona, la cual espera que nosotros le demos la rienda de nuestra vida. Y cuando le damos la rienda de nuestra vida, él controla nuestra vida. Pero cuando no le damos la rienda de nuestra vida, le estamos poniendo una barrera, un obstáculo. Y se puede apagar el espíritu si le colocamos o ignoramos la influencia o lo que él nos está diciendo. El Espíritu Santo habla, hermano, porque es una persona. Habla nuestro espíritu. Lo primero que dice es que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8. Pero no solamente quiere decirnos que somos hijos de Dios, sino que quiere guiar nuestra vida. Y empieza a influenciar, empieza a motivar, empieza a hablar, a direccionar. Y ahí es donde nosotros tenemos que obedecer la influencia del Espíritu Santo. Bueno, lo otro que hay que hacer es que no hay que contristar al Espíritu Santo. Y eso lo vimos en el capítulo 4 de Efesios, versículo 30. Y lo que contrista al Espíritu Santo son los pecados, y a veces los pecados más insignificantes que nosotros pudiéramos pensar, ya que ahí en el capítulo 4 habla de la ira, del enojo, de la gritería. Son cosas que a veces no le tomamos el peso. Fíjese que, mi querido hermano, quiero solamente enfatizar esto. Adán, todos saben, Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén. Y cuando nosotros salimos a hablar a la calle y le hablamos a la gente, le preguntamos qué pecado cometieron ellos, que fueron echados del huerto. ¿Mataron a alguien? ¿Hicieron algún gran pecado? Y la verdad es que la gente tiene que responder que no. Lo único que hicieron fue desobedecer. Y por un solo acto de desobediencia, uno solo, fueron echados, fueron expulsados. Entonces los pecados son serios delante de Dios. Son muy serios. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es de Dios o que proviene de Dios a nuestra vida. Y entonces esos pecados que nosotros a veces quizás pueden ser hasta cariñosos para nosotros, esos pecados regalones, esos pecados, bueno, apagan el Espíritu Santo. Entonces no debe existir ningún pecado regalón, pero por ningún motivo. Tienen que mantenerse lo más lejos de nuestra vida los pecados.
tienen que ser confesados y tenemos que apartarnos de esos pecados. Fíjese que en los problemas ahí en el capítulo 4, fíjese que de esos pecados de ira, de enojo, y que después dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, la idea es que arreglemos el asunto. No dilatemos más las cosas. Arreglemos lo que haya que arreglar. Y el Espíritu Santo va a volver a tener libertad en la vida de ese creyente. Bueno, también en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice que debemos de andar por el Espíritu. Y ahí la idea es que debemos ajustar nuestra vida a lo que el Espíritu nos va indicando, nos va diciendo. Fíjese que el apóstol Pablo quería ir a predicar el Evangelio a Europa. Bueno, y no se le permitió. Y el Espíritu no le permitió, quería ir a otro lado. No, hasta que le dijo en visiones un hombre de Macedonia, ven y ayúdanos. Y ahí va. Y ahí fue. O sea, ajustó su vida. Para andar por el Espíritu, ajustó su vida. Él tenía un propósito, el Espíritu Santo tenía otro, el Espíritu Santo habló con claridad y el apóstol Pablo ajustó su vida a lo que el Espíritu Santo había dicho. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y lo otro, que también se necesita, la abundancia de la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice, more en abundancia en vuestros corazones la palabra de Cristo. Entonces se necesita la palabra de Dios. Es el instrumento que el Espíritu Santo usa para hablar a nuestro corazón, la palabra de Dios. Es lo que Él nos va a hablar a través de esa escritura, para direccionar nuestra vida, para ajustar nuestra vida, para comprender cuál es la voluntad de Dios. Y a través de esa palabra de Dios también utiliza otros mecanismos para que nos demos cuenta de cuál es la voluntad de Dios. Pero primordialmente la palabra de Dios debe de estar en abundancia en la vida de los creyentes. Entonces dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay perdición, es una vida perdida. Los que se embriagan pierden su vida, sino que más bien dice, dejaos llenar, es un imperativo, es una orden, dejaos llenar por el Espíritu Santo. Bueno, y fíjese que la llenura del Espíritu Santo va a producir algunos efectos en la vida de ese creyente. Y es que va a hablar, dice al versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales y cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Entonces va a hacer que el creyente hable, va a hacer que el creyente cante. ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a cantar? Va a hablar y va a cantar cosas que dan grandeza y reconocimiento a Dios. Los salmos engrandece a Dios. Cánticos espirituales, himnos que hablan de la majestuosidad de Dios, la grandeza de Dios. Y va a ser un creyente que va a cantar en su corazón, va a tener gozo en su corazón, pero principalmente va a ser una vida de ese creyente que va a engrandecer en su vida a Dios. Y después va a decir, versículo 20, dando siempre gracias por todo, o sea, va a ser un creyente agradecido, que va a dar gracias a Dios por todo, por toda circunstancia va a dar gracias a Dios. Fíjese que el apóstol Pablo está escribiendo aquí en un lugar privado de libertad y va a decir que hay que dar gracias por todo. El que es lleno del Espíritu Santo va a dar gracias por todo, va a ser agradecido a Dios por todo. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a través de la oración. Va a ser un creyente que va a orar. Va a dar siempre, sin límite de tiempo, por todo, sin límites de circunstancia, a Dios o a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, significa que es bajo la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. O sea,
nuestro Señor Jesucristo está comprometido con esto porque es de su agrado que el creyente no solamente sea lleno del Espíritu Santo, sino que agradezca y reconozca en todos sus caminos la voluntad de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo se complace en aquel creyente lleno de su Espíritu que anda conforme a la voluntad de Dios. Otra cosa que produce la llenura del Espíritu Santo, y aquí vamos a entrar ya de materia, lo que sigue, es verso 21. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. La mayoría de las escrituras antiguas dicen ahí Cristo, en nuestra versión dice Dios. Para efectos prácticos no es mucha la diferencia, ya que Cristo es Dios también. Entonces, pero lo importante aquí es que también una característica de la llenura del Espíritu Santo es que el creyente se somete, se sujeta y se pone bajo la consideración de unos hacia otros. La iniciativa es del creyente, es de aquel que es lleno del Espíritu Santo, que se somete, que se sujeta a otros. Pero ese sometimiento, esa sujeción, es bajo ciertos parámetros, dice aquí, en el temor. Y esa palabrita temor habla de respeto reverencial. Entonces la idea aquí es que la sujeción está bajo los límites, bajo los parámetros de la reverencia o del temor reverente que le tiene a Cristo. Es por respeto a Cristo, es por reverencia a Cristo, que el creyente lleno del Espíritu Santo se somete, se sujeta. Esa palabra someteo es una palabra que se utilizaba por el ejército militar, el ejército romano, donde todas las personas tenían que alinearse, ajustarse, ponerse a la par de uno que dirigía la tropa, de uno que dirigía a los soldados. Y esa es la idea aquí, es que nos sometamos, nos sujetamos unos a otros, de aquí para allá, no de allá para acá. Yo no debo de exigir, yo debo de hacer, yo debo de sujetarme, no debo de exigir que se sujeten, sino que aquí la idea es que yo me sujeto. Y así cada uno de nosotros tiene que tener esto en mente. Yo me sujeto. Yo me sujeto. ¿Por qué es importante eso? Porque lo que va a venir a continuación se necesita la sujeción. Y a continuación va a comenzar a hablar de tres áreas, de tres esferas que ya hemos mencionado. La vida conyugal, la vida familiar y la vida social. Y en esas tres áreas comienza con la parte que se sujeta, la esposa, los hijos, el esclavo, que se sujeta. Y se sujeta ¿por qué? Porque es parte de la influencia del Espíritu Santo en la vida de ese creyente. ¿Por qué también se sujeta? Porque ha sido puesto en una posición donde necesita sujetarse. Fíjese que la sujeción no tiene nada que ver con menoscabo de la persona, cosa que la persona o el creyente se sienta menoscabado o menospreciado. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un orden establecido por Dios. Entonces, si yo entiendo que la sujeción me corresponde a mí, es porque Dios lo ha establecido en su gracia infinita, me ha colocado en una posición donde tengo que sujetarme y porque es conveniente que me sujete y donde voy a recibir gran ganancia si obedezco a Dios en este punto. Y también otra cosa que tengo que entender de que todos nosotros vivimos en sujeción. Por lo tanto, no es algo nuevo. No está pidiendo algo nuevo. Está pidiendo algo que deberíamos de vivir a diario. Todos nosotros estamos en una esfera donde nos tenemos que sujetar. No solamente la esposa, los hijos o los esclavos los que se sujetan, sino que todos nosotros vivimos en una esfera donde tenemos que sujetarnos. Debemos de sujetarnos a vuestros pastores,
Todos los creyentes nos sujetamos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Y los pastores se sujetan unos a otros y al Señor. Y todos los creyentes en forma individual nos sujetamos al Señor. Entonces es un asunto de orden establecido por Dios. Entonces no se asuste con esta palabra sujeción. No le tenga miedo, porque es algo que tenemos que practicar y que todos debemos de practicar. Entonces dice, someteos unos a otros. Esto es participativo. Todos participan aquí, unos a otros. Yo estaría actuando de manera negligente si veo que otros se sujetan y yo no me sujeto. Esto es participativo. No me puedo restar. No me puedo mantener al margen. No puedo yo decir, miren, yo estoy aquí, pero yo no me voy a sujetar. Estaría desobedeciendo al Señor en el lugar en que me ha colocado. Y la sujeción es parte de ser bendición para otros también. Entonces, esto es participativo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese es el límite. Esa es la disposición espiritual. Es porque yo amo, respeto, reverencio al Señor. O sea, mi vida de respeto, de reverencia al Señor se va a demostrar a través de la sujeción hacia otros. Hacia otros. Entonces aquí estamos hablando, y en esta sección, lo vuelvo a decir, estamos hablando de la vida práctica, de la vida vivida de cada uno de nosotros los creyentes. Entonces aquí no tengo que decir que me sujeto, sino que tengo que demostrar que estoy sujeto por mi conducta, por mi vida. Dice que me tengo que sujetar en el temor de Cristo. Y Cristo habla de su divinidad. Entonces, mis queridos hermanos, según la reverencia que yo le tenga a aquel que vino del cielo a la tierra, Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, se va a manifestar en mi sujeción hacia otro. Vuelvo a repetir. Según la reverencia que yo le tenga a Cristo, a ese ser divino que bajó del cielo a este mundo, se va a manifestar en mi sometimiento de unos hacia otros. Ahora bien, vamos a entrar ahora al área chica, como se dicen algunos por ahí, al matrimonio, a la relación conyugal. Fíjese que si uno lee esta sección del 22 al 33, se va a dar cuenta que en realidad el 32 y el 33, los versículos 32 y 33, es como la conclusión que hace el apóstol Pablo, ya conclusión final de todo lo que ha venido diciendo en esta sección. Pero fíjese que tenemos los tres primeros versículos, 22, 23 y 24, a la esposa. Y después tenemos 7 versículos donde habla al esposo. Pero en ambas secciones, tanto en la parte de la esposa como en la parte del esposo, pone, por ejemplo, a Cristo y la iglesia. Entonces, en realidad, el apóstol Pablo, aunque va a mencionar a la esposa, aunque va a mencionar al esposo, lo que va a hacer en realidad es que le va a decir a la esposa y le va a decir al esposo que miren el comportamiento de Cristo con la iglesia. Y de esa manera, nosotros tenemos que actuar. De esa misma manera tenemos que actuar. Y nos va a llevar a que nos humillemos delante de ese reconocimiento de Cristo con la iglesia, de la iglesia con Cristo. Porque tenemos que actuar en nuestro matrimonio de esa misma manera. De esa misma manera. Entonces nos va a llevar a considerar en lo que nos va a decir que miremos a Cristo en la iglesia. Entonces, aquí, si pudiéramos poner un título, tendría que ser puestos los ojos en Jesús.
el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús. Entonces, la idea es que terminemos esta sección buscando al Señor para que nos ayude en nuestra vida negligente que hemos llevado respecto de estos puntos que él va a mencionar. Comienza con la esposa. Dice así: las casadas a sus propios maridos como al Señor. Me salté una parte que dice estén sujetas a, porque esa parte, fíjese usted, que no aparece en los escritos más antiguos. Por lo tanto, la fuerza de la sujeción la toma del versículo anterior y lo liga al versículo anterior. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que las casadas, de la misma manera que se ha expresado en el versículo anterior del sometimiento, las casadas de igual manera a sus maridos. O sea, de la misma manera de sometimiento tienen que hacerlo a sus maridos. Y les va a hablar aquí a las esposas. Y les va a decir que las esposas, las casadas, tienen que sujetarse. Ellas por sí mismas tienen que tomar esta actitud. Fíjese que le está hablando a ellas. No le está hablando aquí a los maridos que ellos deben sujetarse, hacer que se sujeten ellas. No está diciendo eso. Le está diciendo a ellas, a las hermanas que están casadas, a las esposas, que ellas deben de tomar esta actitud delante de sus maridos. ¿Por qué? Porque es la actitud que glorifica al Señor, ya que dice cómo al Señor. O sea, de la misma manera que se sujetan al Señor, deben de sujetarse a sus maridos. Esto agrada al Señor. El límite de la sujeción, otra vez, al igual que el versículo anterior, es en el Señor o al Señor. Todo lo que tenga que ver con la voluntad del Señor. No se puede sujetar la esposa a cosas que no son la voluntad del Señor y que están claramente establecidas en la palabra de Dios. Aquí la sujeción tiene que ver con cosas claramente establecidas en la voluntad de Dios o de la voluntad del Señor, incluso aquellas cosas que el marido le habla al Señor y que la esposa, en el temor del Señor, también debe de sujetarse. Pero debe de tomar la iniciativa ella, la esposa. No puede ser, fíjese usted, no puede ser que el marido le esté recordando cada vez que hay alguna inconveniente y le esté diciendo, a veces de buena manera o a veces de mala manera, el marido, tienes que sujetarte, tienes que sujetarte, tienes que sujetarte. No puede ser eso. Es la esposa quien toma esta iniciativa, es la esposa quien tiene esta responsabilidad. La esposa es responsable de sujetarse, es su responsabilidad y tiene que asumir su responsabilidad delante del Señor. Fíjese usted. Entonces aquí la responsabilidad de mis hermanas casadas es que tienen que tomar esta tarea. Es la posición que el Señor les ha colocado. Mire, si tienen algún reclamo, algún reparo, miren arriba, no al lado, no le reclamen al de al lado, reclámenle arriba, reclámenle al Señor. Y el Señor les va a responder y le va a decir, es lo que conviene. Es el lugar en que yo te he puesto porque ese lugar es el que vas a glorificar.
Vas a glorificar mi nombre de esa manera, si asumes esta responsabilidad de sujeción. Entonces dice, las casadas a sus propios maridos, como al Señor, a sus maridos. El marido es suyo, hermana. Más abajo, cuando les toque al marido, fíjese usted que va a hablar de esa unidad. Pero aquí es necesario entender que la responsabilidad es de la esposa de sujetarse, pero no a un extraño, sino que dice a su marido. Y esa palabra su es que es suyo, es su propio marido, es alguien que le pertenece a usted. O sea, usted tiene que sujetarse a alguien que es de usted. Y ese alguien que es de usted es su marido. Su marido es suyo. No es alguien extraño, no es alguien ajeno. El marido es de la esposa, es de su propiedad. Entonces mire cómo el apóstol Pablo lo está presentando aquí, querida hermana. Le está diciendo que su responsabilidad es sujetarse a algo que le pertenece a usted, su marido. Es su marido. No es un extraño. Es su marido. ¿Cómo? Ese cómo es una expresión comparativa. O sea, si alguien preguntara a la esposa y dijera, bueno, pero ¿cómo lo tengo que hacer? Bueno, de la misma manera que lo hace al Señor. O sea, si usted lleva una vida en sujeción al Señor, ¿qué quiere decir sujeción? Bueno, en obediencia al Señor, en ponerse bajo las órdenes del Señor, en querer agradar al Señor, en querer obedecer al Señor, en querer no desagradarle, en querer no hacer algo que le cause dolor, que le cause tristeza, que le ofenda. No quiero dejar mal parado el nombre de mi Señor. Bueno, todo eso involucra sujeción. Sujeción. Entonces, de la misma manera que la creyente busca agradar al Señor, sometiéndose al Señor, lo debe hacer a su propio marido, pero en el marco de la voluntad del Señor, de lo que realmente agrada al Señor. Bueno, fíjese que este sometimiento no tiene nada que ver con las capacidades que pueda tener la esposa o el esposo. Hay esposas que por lejos tienen más capacidad que el marido, pero no es por asunto de capacidad. Es decir, no se tienen que sujetar al marido porque el marido es más competente, es más capaz, es más suficiente. No, tienen que someterse al marido porque el Señor lo establece así y le ha colocado en una posición donde es el lugar donde usted va a glorificar al Señor haciendo eso. Entonces es para agradar al Señor, es porque al Señor le agrada. Y ahora va a argumentar y va a, hablar, a ampliar esta argumentación. Y va a decir, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como, o sea, de la misma manera que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, Cristo es la cabeza, y él, cual cabeza, es su Salvador. Es lo que dice aquí. Entonces ahora va a ampliar el argumento. O sea, no solamente eso agrada a Dios o al Señor, sino que también es porque ambos han sido colocados en una posición diferente. El hombre es cabeza de la mujer y ha sido colocado en una posición de guía, de dirección, de responsabilidad. Fíjese que ser cabeza no es fácil.
No es fácil conducir. Vamos a ser responsables los varones de la conducción en el hogar, en la familia. Y no es fácil, hermano o hermana, no es fácil. Y uno esperaría que la esposa colaborara en esta conducción. ¿Cómo? Sujetándose. Ahora, la sujeción no quiere decir que la esposa sea una creyente muda, que no pueda decir nada, que no pueda decir, ¿sabes qué? Marido o esposo o amor o como le digan ahí, creo que lo que estamos haciendo no es correcto, no conviene, creo que a lo mejor el Señor no nos está guiando por tal lugar o cual lugar, deberíamos de esperar un poco más claridad. No, la esposa sí puede hablar, sí puede decir, pero debe de entender que el marido tiene la responsabilidad de la conducción y el marido tiene que tomar una determinación a veces en la dirección a seguir, en la conducción a seguir, en qué hacer. Y ahí está la esposa donde pueda comunicar lo que quiera decir, pero reverentemente y con respeto y sujetándose al final de la decisión tomada de aquel que es cabeza de la mujer. Maridos, todavía no hemos llegado a esa sección. No sé si lleguemos en esta oportunidad, pero nosotros somos cabeza y somos responsables. Y lo digo para mí mismo. Yo también estoy aprendiendo en esta conducción y por experiencia puedo decir que es difícil, no es fácil. A veces uno no sabe qué decidir, qué escoger y hay que tomar decisiones y uno procura hacerlo lo mejor posible en el temor del Señor y a veces se puede hasta equivocar. ¿Y qué hay que hacer? Devolverse lo antes posible. Ojalá no equivocarse, pero si se equivoca, devolverse lo antes posible. Y esperar en el Señor una guía clara, una guía precisa y una conducción segura para tomar cual cabeza. La cabeza también comunica, es decir, si hay que tomar una decisión hay que comunicarla. No puede ser que el día de mañana yo, cual cabeza del hogar, llegue y diga, ya saben qué, mañana empaquemos porque nos vamos a Temuco. Y no le haya dicho a nadie nada. O sea, me cortan la cabeza. ¿O qué quiere que le diga? Están los niños estudiando. Entonces, yo no puedo, cual cabeza, tomar una decisión así de la noche a la mañana. Pues. No. Tengo que comunicar las cosas a mi esposa. Recuerde que la esposa es ayuda idónea. Y hay que compartir con ella todas las cosas. En la otra sección lo vamos a ver después, pero hay que compartir, hay que comunicar, hay que hablar las cosas, las decisiones. Hay que ponerse de acuerdo. Pero la responsabilidad de las decisiones es del marido, cual cabeza. No podemos delegar eso, hermano. Aunque nos consideremos incompetentes, no lo podemos delegar. Es nuestra responsabilidad. Dios nos ha colocado en esa posición de cabeza. Sigo leyendo. Porque el marido es cabeza de la mujer de la misma manera. Así como es de la misma manera que Cristo, otra vez Cristo, fíjese usted, aquel ser divino que vino desde el cielo. Imagínense, de la misma manera que Cristo, cabeza de la iglesia es, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Cristo es la cabeza y Él es su Salvador. Mire lo que hace Cristo. Cual cabeza de la iglesia que es su cuerpo. Dice que Cristo, cual cabeza, actuó como Salvador. ¿Qué quiere decir eso? Que se entregó absolutamente, cual cabeza,
de la iglesia. O sea, él asumió el rol de conducción, de dirección, y se entregó por completo por el cuerpo que es la iglesia, sin reserva alguna. Y la cabeza lo llevó a Cristo a tomar esa dirección, a tomar ese camino. Y no se reservó nada para él, sino que lo dio todo por el cuerpo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque él no pudo delegar, porque él es cabeza y asumió esa responsabilidad. Es cabeza de la iglesia y veló por la esposa, cual cabeza. De tal manera, mis queridos hermanos y hermanas, es que el apóstol Pablo aquí está poniendo, por ejemplo, a Cristo y la iglesia. Y va a decir también, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, versículo 24, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces fíjese que como Cristo actuó en su rol de cabeza y se dio por completo por la iglesia, de esa misma manera, dice, la iglesia se sujeta a Cristo. Por lo tanto, la conclusión es esta aquí. Así también, otra vez, de la misma manera, entonces, las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. En todo. Fíjese que vuelvo a recalcar para que no quede confusión. La sujeción no es porque el marido haga algo. No es porque actúe bien como cabeza o lo dé todo como cabeza. No. Es porque el Señor o Dios la ha colocado en esa posición. Por lo tanto, no depende de las capacidades y no depende tampoco si el marido hace bien su función o no. Lo que sí tiene la esposa, un parámetro. Por si es que la cabeza no funciona bien, tiene un parámetro. Y el parámetro es en el Señor. Ese es el parámetro, en el Señor. No en cualquier cosa que se le ocurra a la cabeza, no, en el Señor. Pero se le demanda a la cabeza que tiene que velar, que tiene que cumplir esa función de cabeza, de responsable, de comunicador, de darlo todo por aquellos que están bajo su responsabilidad. Y la primera persona que está bajo la responsabilidad del marido es la esposa, que es lo primero que tiene cuando se casa. Los hijos vienen después. Entonces, lo primero que tiene que ser responsable el marido cual cabeza es velar por la esposa. Pero a la esposa se le pide, de la misma manera que la iglesia está sujeta a Cristo, cual cabeza, por ser cabeza, no porque actúa como cabeza, sino que porque Dios lo ha colocado como cabeza. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esa expresión en todo se enmarca en todo lo que es la voluntad de Dios y no en todo lo que la cabeza pueda decidir. Porque mire, hay cabezas, y aquí yo estoy hablando de una persona sola, común y corriente, hay cabezas que se enferman y enfermas toman decisiones, malas decisiones. Y lamentablemente, como el cuerpo no se puede disasociar de la cabeza, el cuerpo se afecta de las malas decisiones que toma la cabeza. Entonces, este todo resguarda también a las esposas, es que es en todo lo que tenga que ver con la voluntad del Señor. Muy bien, quiero enfatizar un punto del versículo 23.
para hablar a aquellos que aún no son de Cristo. Fíjese que el verso 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él, Cristo, es su Salvador. Fíjese que Cristo dice aquí que es el Salvador de la iglesia. Hay una iglesia que es el cuerpo de Cristo, y esa iglesia completa tiene a Cristo cual Salvador. Cristo es el Salvador de esa iglesia completa, del conjunto de los que han creído y que forman parte del cuerpo de Cristo. Ninguno, fíjese usted, querido amigo, ninguno que sea parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, se va a perder. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo como Salvador. Cristo es el Salvador. ¿Qué debo hacer yo para pertenecer a esta iglesia? Primero, esta no es una iglesia local, es decir, no es una iglesia que está ubicada en Chile o en Argentina o en Bolivia o en Venezuela o en Panamá. No. Es la iglesia universal. ¿Qué significa? Significa esto, que esta iglesia es el conjunto de todas las personas, hombres y mujeres, que han depositado la confianza y la fe en Jesucristo desde el día de Pentecostés a la fecha y hasta que el Señor venga. Es el conjunto de los que han creído en Cristo a través de todo este periodo de tiempo. Ellos forman parte de esa iglesia y ninguno de esa iglesia se va a perder porque Cristo es su Salvador. ¿Cómo logró él ser el Salvador de esta iglesia? Él dio su vida, querido amigo. Habla de Cristo. Cristo estaba en el cielo. Cristo habla de aquel ser celestial que estaba en la presencia de Dios y que estaba cara a cara con Dios, en comunión íntima con Dios, y viendo la realidad de la humanidad, viendo tu realidad, sumido en tu pecado. Cristo viene a este mundo por voluntad de Dios y por voluntad de él mismo. Viene a este mundo, participa de una naturaleza humana. Y estando con Pedro, fíjese usted, le pregunta y le dicen, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunas personas decían Juan el Bautista, Jeremías, Elías o algún otro profeta. Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor le responde a Pedro y le dice, sobre esta confesión que tú has hecho, las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia, el conjunto de los creyentes que se levanta en el fundamento de la persona de Cristo. Ni el Hades ni el infierno va a poder arrastrar a alguno que está aquí en esta iglesia de Cristo. Ninguno se va a perder. ¿Por qué? Porque ha creído en Cristo. Ha creído que Cristo murió por sus pecados, que dio su vida entera por sus pecados, querido amigo. Cristo en el madero, estando ahí, minutos de entregar su espíritu al Padre, salva a un ladrón. Cristo se dio el tiempo y siempre se da el tiempo para salvar al pecador perdido. Y lo hizo incluso estando a minutos de morir. Y lo hace ahora, si tú quieres ser salvo. Querido amigo, si tú entendieras que Cristo vino del cielo a dar su vida por ti, tus pecados te condenan, pero Cristo pagó con su vida, con su preciosa vida, pagó en la cruz. Y no solamente Él murió, sino que fue sepultado, dice la palabra de Dios. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y es
y está esperando que tú clames por salvación, y Él responderá a aquella fe genuina y sincera que clama por salvación. Si tú quisieras ser salvo, es ahora el tiempo, es tu oportunidad de clamar a Cristo por salvación, reconociendo que tus pecados te llevan a la perdición, pero que hay un Salvador que te va a guardar. Desde el momento uno en que tú has creído de veras, sinceramente en Cristo, te va a guardar por toda la eternidad, porque la palabra de Dios dice que Cristo es el Salvador de la iglesia. La iglesia es el lugar más seguro en este mundo. La iglesia universal es el lugar más seguro, porque Cristo es el Salvador de la iglesia. Que el Señor te ayude para que clames por salvación. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias una vez más por tu palabra que nos expresa con tanta claridad el rol que cumple cada uno de nosotros en este mundo. Y Padre, te damos las gracias por la consideración que tú has tenido para con cada uno de nosotros, con mujeres y hombres. Tú le has considerado dentro de los propósitos tuyos y nos has colocado en posiciones diferentes, pero que cada posición glorifica tu nombre, glorifica tu persona. Pero también nos has dado el Espíritu tuyo, el Espíritu Santo, para llevar a cabo esa función y poder estimularnos y ayudarnos unos a otros a poder cumplir los roles que tú has asignado a cada uno de nosotros. Y también nos has dado seguridad, porque tú, cual cabeza, tu Hijo, cual cabeza, es el Salvador nuestro. Pero nos gustaría, nuestro Dios, que de la misma manera que en antaño eran agregados a la iglesia aquellos que han de creer, también queremos rogarte que en el día de hoy puedan ser añadidos aquellos que han de creer. Padre, tu palabra ha sido presentada, Cristo ha sido presentado, y queremos que tu palabra pueda producir fe en el oyente, y el oyente pueda creer en Cristo, y pueda ser añadido a la iglesia, y conocer por experiencia al Salvador, aquel que le da plena seguridad por toda la eternidad, porque Cristo es el Salvador. Padre, te rogamos que tu palabra obre por tu Espíritu en cada uno de nosotros y que pueda fructificar en nuestra vida. Te lo pedimos, te lo rogamos, te damos las gracias por todo en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.